Bienvenidos a mi canal. Increíble video. Una pastora acorrala al sacerdote Luis Toro y le dice en su cara a todos los feligreses que deben leer la Biblia, que no le crean al sacerdote todo lo que diga. Esto se convierte en un debate impresionante porque esta pastora se le fue de frente y con todo al sacerdote. Veamos el video. Puede comprobar ni siquiera con una cita lo que usted me dice. Y yo le voy a comprobar con citas bíblicas que lo que ella dijo no es cierto. Lo que le exhorto a todos, sean protestantes, evangélicos, católicos, etcétera, que no crean todo lo que dicen los pastores ni el cura. Lean la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando un profesor le enseña lo que está usted leyendo en su casa y sabe muy bien lo que dice, entonces usted le va a decir al profesor: profesor, usted está equivocado, porque aquí dice, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre, porque el Padre es el propio Jesús. Entonces, no le rueguen a nadie, hay que rogar solo a Cristo. Y entonces, si ustedes no leen la palabra de Dios, lógicamente se van a aplazar. Entonces, cuando uno va a una universidad, va no para escuchar la clase del profesor, y se van los exámenes solamente con lo que el profesor dijo. Cuando uno quiere ser profesional, entonces se va a estudiar el libro que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es lo que le va a salvar. Ahora, la gente quiere simplemente dejar la palabra de Dios en un rincón y venir a escuchar lo que otro dice. ¿Por qué no leen ustedes la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios lo dejó Dios para que todos lo leamos. Y nos han venido todos a congregarnos en la misma fe, que es Jesús. No importa si son evangélicos, católicos, apostólicos, libres o esclavos. Lo importante es que ustedes lean la Biblia y sepan que nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a cambiar la iglesia católica, si es que va a cambiar, y dejemos de medias tintas, porque también dijo en Apocalipsis a la iglesia que se ha olvidado y es tibia, porque no es ni caliente ni fría. Entonces, ¿somos fríos o calientes? Bueno, leamos la Biblia, por favor. Un momentico, que aquí sí hay un gran lío con esta hermana. Hasta aquí íbamos muy bien. Esta hermana, con el respeto que merece, no se sienta ofendida, pero de lo que usted acaba de decir, usted no me puede comprobar ni siquiera con una cita lo que usted me dice. Y yo le voy a comprobar con citas bíblicas que lo que ella dijo no es cierto. Primero, ella, venga para acá, porque me lo va a comprobar y a mí me gusta comprobado. A ver, aquí no, venga para acá, pase para acá, porque siéntese aquí porque usted me va, venga para acá porque vamos a dialogar aquí, venga, pase para acá. Usted me va a comprobar, yo grabé lo que ella dijo y está grabado. Primero, compruébeme dónde dice que usted no debe escuchar ni siquiera a los elegidos del Señor, que usted puede agarrar la Biblia y leerla a su manera. Dame capítulo y versículo. Primera pregunta. Muéstrame. Bueno, acá está. Dámela. Ya. Bueno, usted me va a comprobar, usted lo va a leer. Yo le voy a poner el micrófono. Bueno, usted me va a dar el capítulo y versículo y me lo va a leer, porque si no, yo no le creo. Le respeto, pero no le creo. La pregunta, escuche la pregunta. Y yo le voy a poner el micrófono y usted va a hablar. No le voy a soltar el micrófono, usted va a decirme, porque le voy a preguntar capítulo y versículo, solamente me lo tiene que decir y ya, listo. No tiene que encadenarse. Usted me va a decir capítulo y versículo donde diga que yo puedo agarrar la Biblia y la puedo leer a mi manera, interpretarla a mi manera y no dejarme guiar por los ministros del Señor. Dame capítulo y versículo. Yo le tengo micrófono. Yo le tengo micrófono. Toda la Biblia, exactamente toda,
Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, hasta Apocalipsis, dice exactamente lo que ustedes van a leer. Y no dice más de lo que ustedes van a leer. Entonces, cuando de repente alguien dice algo que no está aquí, ustedes lo van a saber. Entonces, si Jesús dijo, desde Hechos hasta Apocalipsis, nadie le dio más importancia a María. Nadie le dio más importancia. Se fueron porque Jesús, cuando resucitó, le apareció a más de 500 personas durante 40 días y 40 noches. Ya va, hermanita, disculpe. Ya va, un momentico, ya va. Disculpe, ya va. Déjeme que yo voy a hablar con ella. Es un diálogo. Ya va, déjeme un diálogo. Mira, hermana querida, a ver si yo creo que no me expliqué. Voy a tratar de explicarle otra vez. ¿No? Usted dio una afirmación que yo tuve que decir que no estaba de acuerdo. Usted dio una afirmación y dijo que no podíamos creerle ni al pastor ni al sacerdote, que cada uno podía interpretar las escrituras y lo podía. Yo lo único que necesito es que usted me dé el capítulo y versículo, porque si usted no me da el capítulo y versículo, habló muy bonito, se le respeta, pero entonces usted debería escribir otro evangelio según su opinión, que sea el evangelio según usted. Pero eso no está en el evangelio. En el evangelio está escrito que sí hay que dejarse orientar cuando leemos las escrituras. Peor todavía, dice que nadie, y si es nadie, ella tampoco, y si ella se llama nadie, tampoco. Y nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque la va a torcer y va a ir a la condenación. Tengo capítulo y versículo. Usted me da capítulo y versículo. Así con el mismo cariño que hemos hablado y con el mismo. Si no tiene capítulo y versículo, usted me lo dice. Pero no se me vaya por otro tema, La pregunta es concreta y el mundo lo está escuchando. Queremos creer lo que usted dice, porque aquí hemos venido a buscar la verdad. Y si usted tiene la verdad, esa que usted le expresó al mundo, me lo comprueba. Y si no me lo comprueba, es la verdad suya de usted, pero no es la verdad de la Biblia, no es la verdad de Dios. Compruébeme capítulo y versículo. En la Biblia dice escudriñar las escrituras. Justamente ¿por qué? Porque aquí dice que uno debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Juan capítulo 5 versículo 29 dice escudriñar las escrituras, o 29 o 39, no dice usted solo. Le voy a comprobar y me ayudan los lectores que hay que escudriñar las escrituras, pero no solo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo, vamos a leerlo desde el 26 en adelante, para que vean ustedes que la Biblia no dice que hay que escudriñar las escrituras solo. Dice, sí hay que escudriñar las escrituras, pero no solo. Tenemos que dejarnos guiar. Vamos a ver un hombre escudriñando las escrituras solito, y va a ver que Dios le manda a otro, y va a ver que cuando le hacen una pregunta, él da una respuesta que hoy nos ilustra a nosotros. Dale. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe era un ministro de Dios, un diácono de Dios, de la iglesia. Y le habló y le dijo, levántate y ve hacia el sur. Vamos a ver qué tarea le va a mandar. Dale. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gazá, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. El ministro de Dios obedece lo que Dios manda. Y sucedió que... ¿Qué sucedió? Aquí viene la enseñanza. ¿Qué sucedió? Dale. Que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ponga la lupa a lo que viene. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba escudriñando, leyendo las escrituras al profeta Isaías. Escudriñen las escrituras. ¿Qué estaba haciendo el etíope? Leyendo, escudriñando las escrituras. Siga. Y el Espíritu dijo a Felipe. Y el Espíritu dijo al ministro de Dios. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Estaba escudriñando las escrituras, ¿sí o no?
Sí, estaba leyendo el profeta Isaías. Siga. Y dijo, Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ahí está la teología. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué dice la Biblia? Siga. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo la voy a entender si ninguno me enseña? Aquí dice que hay que escudriñar las escrituras. Sí, pero tiene que dejarse enseñar por un ministro del Señor. Y si no, se equivocó. Todos tenemos distintos dones. Evidentemente que Dios ha dado el don de sacerdote, de profeta, de ministro, de maestro y de evangelista. Pero también dijo Jesús antes de ascender a los cielos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, por favor, no dejen de pensar que escudriñar las escrituras es que también hay que escudriñar las escrituras. Yo le digo a todos, porque si no se van a equivocar, todos se van a equivocar, todos los evangelios, o como lo diga el Padre, ¿verdad? Evidentemente que hay que escudriñar las escrituras, porque cuando uno va a la iglesia viene a congregarse en el mismo sentimiento de amor a Dios, que estamos esperando su segunda venida y que lo va a venir pronto, y que cuando vamos a salvarnos en cumplimiento de sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? ¿Quién sabe cuáles son sus mandamientos? Yo. Gracias a Dios debe enseñar el pastor, pero también ustedes no se queden en su casa solamente a rezar. Por favor, dejen de rezar y empiecen a orar. El rezo es un culto y la oración es una comunión. No nos entreguemos a los rosarios largos. A mí también me he ido de Abreu porque me han rezado y yo no quiero rezos. De silencio, respeten la idea de la hermana, respeten, y para eso estoy yo aquí, para hablar. Si ustedes hablan y no respetan la idea de la hermana, no vamos a aclarar. La hermana expresa y a eso venimos. Ella necesita expresar las cosas y hay que escuchársele, pero también hay que respondérsele. El día en que le toque a ustedes estar aquí, ustedes responden, pero me toca a mí, pues respondo yo. Escuchen algo. Yo estoy tratando de demostrarle a ustedes que esta hermana ha cometido varios errores en lo que dijo. Segunda de Pedro 1:20 aclara firmemente que lo que la hermana dice es un error. Y ustedes y yo no debemos respetarle y oírle, pero no hacerle caso. Porque la Biblia dice otra cosa. Y cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa no le crean a ella, créanme a mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso está escrito, para que no le creamos a personas que vengan a decirnos lo que le parece, pero que no está en la Biblia. Con fundamento bíblico. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto. Lo primero que debe tener entendido un católico, un cristiano, es esto, para que nadie lo engañe. ¿Qué? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí lo que ella dice, error. Y ahora, ¿qué pasa cuando una persona, qué dice Pedro? ¿Por qué no se puede interpretar por cuenta propia? Segunda de Pedro 3:16, explicación. Nadie la puede interpretar como ella dice. ¿Por qué? Y verá, yo quiero que ustedes vean que la palabra de Dios se cumple. Yo quiero que vean cumplirse la palabra de Dios hoy. Y agradezco a Dios y a la hermana que ha venido, porque Dios nos está hablando a través de ella. Dios la movió a ella que viniera para hablarnos y para que la verdad salga a flote. Escuche, segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, El canzón se vuelve Pablo, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las mismas cosas. A ver qué cosas habla en todas ellas.
entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Por qué comenzó diciendo, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, como dice ella? Porque en las escrituras hay cosas difíciles de entender. ¿Qué pasa? Siga. Las cuales los indoctos Los que no tienen una formación, siga. e inconstantes Y los que no fueron constantes en la doctrina, ¿qué pasa? tuercen, Tuercen. ¿Para qué? como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición, para su propio daño. ¿Sabe cómo comenzó ella diciendo cuando se paró aquí? Que ella no era de ninguna religión, de ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque se cumplen las escrituras. El que interprete las escrituras por su propia cuenta, tuerce las escrituras para su propio daño, que ya no sabe si es chicha o es limonada, no sabe para dónde agarrar. Y si ustedes hacen lo mismo que ella y le creen a ella, van a parar igual que ella. Y eso no puede ser. Tenemos que tener las cosas claras para no poder nosotros caer en esas cosas que vino una persona que nos habla muy bonito, muy tierno, porque tiene una voz muy linda, me agrada su voz, tiene una voz muy linda, muy agradable, pero que nos saca de jonrón, diciendo cosas que no están en la Biblia. Entonces, vean ustedes cómo van engañando. Dijo, porque es que al fin y al cabo ninguna religión va a salvar, tenemos que ser lo mismo, eso es lo mismo, la religión no es no es importante, lo único que hay es que cumplir los mandatos del Señor. Y yo le dije, y dijo, ¿y quién lo sabe? Yo le dije, yo, porque yo sé cuáles son los mandatos del Señor, y en los mandatos del Señor está que debe ser una sola iglesia, y en los mandatos del Señor está que si usted y yo estamos en esa iglesia, le vamos a dar la gloria a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20, 21. Y ella me dice, ¿y conoce los mandatos? Sí, conozco los mandatos del Señor. Y en los mandatos del Señor no dice lo que ella dice, cualquier religión salva. Yo puedo darle la gloria a Dios sin iglesia. Yo amando a Dios y cumpliendo los mandatos de Dios, yo ya puedo ser salva o puedo darle la gloria a Dios. Prohibido, eso no está escrito. Si ella me mostrara un capítulo, un versículo, yo le creería. Le respeto, la trato con amor, con cariño y con respeto porque lo merece. Pero no puedo aceptar lo que dice. Y sería un perro mudo si me quedo callado. Y el mundo tiene que saber que el católico tiene que dar razones de su fe. Escuchen lo que dice Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ese Dios que ella cree y que nosotros creemos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche lo que viene. A Él sea gloria. Sea la gloria, tenemos que darle la gloria en la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. Repita, en la iglesia varias veces. A Él sea la gloria en la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. Eso es lo que dice Dios. A Él la gloria en la iglesia. Vamos a ver hasta cuándo. Hasta que venga la hermana y nos diga otra cosa. En Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿A Él la gloria otra vez? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no hasta que ella venga y nos diga otra cosa. Esto es para siempre. Entonces, queridos hermanos, Dios nos ha mandado a esta hermana hoy con una finalidad. Y observen que no estamos peleando, que ella lo hace con amor, expresa con libertad y con amor lo que siente, lo que piensa, lo que cree, lo que le enseñaron. Y yo con amor, con respeto, como hija de Dios que ella merece, con amor, con respeto, pero con la verdad por delante. Se irá herida, pero no engañada. El católico está dejando que la gente se vaya de la iglesia engañada para no herirle. Ay, que voy a perder la amistad, o se pone bravo conmigo. Llegó queriéndose casar conmigo y entonces que no se vaya queriéndose separar. No,
sino que el mismo amor continúe. No hay necesidad, pero sí tenemos que tener las cosas muy claras, porque si no, hermanos, nos vienen a engañar. Ahora comprenden que si hace falta la apologética en la iglesia. Sí, porque si no, no vamos a tener idea clara y vamos a decir, eso es lo mismo. Y como comenzamos, entonces terminamos. Si fuera lo mismo, entonces, ¿será lo mismo lo que dicen los testigos de Jehová? ¿La hostia es el diablo? ¿A lo que dicen los católicos, la hostia es Dios? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo lo que dicen los Pentecostales Unidos, que creo que ella viene de allí o tiene tendencia allá? Cuando dice que Jesús es el mismo Padre, eso es los Pentecostales Unidos, me imagino que eso fue el que le hablaron a ustedes ellos. Entonces viene y dice que eso es lo mismo, pero los Pentecostales Unidos dicen que la Trinidad es el diablo, y nosotros decimos que la Trinidad es Dios, y ellos dicen que es el diablo porque es solo Jesús, el Padre no existe, es el mismo Jesús, el Espíritu Santo no existe, es el mismo Jesús, la Trinidad es el diablo, y nosotros decimos la Trinidad es Dios. ¿Cómo me atrevo a decir que eso es lo mismo? Es desconocimiento. ¿Y qué es lo que yo quiero que usted vea? Y la hermana, con todo el respeto, hermanita, usted cree estar en la verdad, cree tenerla, pero estás confundida, estás engañada. No lo digo por maldad, lo digo para que un día comience a estudiarla. Así como usted tiene afán de estudiar y que le dijo al hermano que estudiara, esa misma moneda se la devuelvo. Yo tengo en YouTube varias enseñanzas con capítulos y versículos. Agarre la Biblia, usted en su casa, con serenidad. Ahí están las ideas y están las citas. Usted veo que es buscadora de la verdad, que busca a Dios, que quiere leer las Escrituras, y esto es digno de admirar y felicitar. Pero entonces busca allí, que nadie le va a obligar. Usted va a estar sola en su casa, usted simplemente ve ahí, un ratico, cuando se canse del cura ese, pues lo apaga. Y después lo vuelve a poner, y va escuchando. Está bien, no le crea al cura, pero el cura le va a mostrar a dónde va. ¿Usted no se da cuenta que yo no le hablo sin Biblia? Y le voy mostrando allá porque yo no quiero que usted diga que esas son palabras mías y que no hay que creerle al cura. No hay que creerle al cura siempre y cuando el cura no lo fundamente en la Biblia. Pero si el cura lo fundamenta en la Biblia, hay que creerle, hay que mostrarle. Entonces usted puede ver la doctrina y mirarlo. Ahí está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Entonces lo único que tiene que hacer es, no le creo al cura. Bueno, con esa palabra que me dice, está bien, no le crea al cura, pero agarre la cita que da el cura y créele a la Biblia entonces. Y así usted podrá salir de ese error en que está metida, porque si no, la gloria a Dios no se la podrá dar fuera de la iglesia, con el respeto que merece, pero ahí está escrito y es palabra de Dios y de cualquier Biblia, usted lo puede leer. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se guarda el domingo y no el sábado? La segunda pregunta es, ¿por qué dicen que los niños se deben de bautizar tiernitos y que ese es el verdadero bautismo y no mojarse en la sangre de Cristo? Escúchelo un momentico, antes de irse, para que me acuerde la segunda pregunta, que no se me olvide. ¿Por qué tenemos que guardar el domingo? Porque en el Nuevo Testamento los cristianos nunca guardaron el sábado. Escuchen esta, escuchen la cita y escuchen la cita y escuchen la enseñanza. Me supongo que me va a dar la cita donde los cristianos guardaban el sábado. Lucas 4:16 dice, y Jesús vino a Nazaret, donde se había creado, y conforme a su costumbre fue a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Mi pregunta, ¿eso pertenecía al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue a la sinagoga? Pues desde luego que está en el Nuevo Testamento, es porque siempre tenemos que guardarlo. Hebreos 4:9 dice, aquí les dejo un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Y ese Hebreos 4:9 está después de 4:8. Y usted no me ha leído el 4:8. Ya va, el 4:8 dice que hay un verdadero reposo del Señor, pero va a mostrar que no es el sábado. Escúchelo para que dé cuenta. Ella está agarrando Hebreos 4:8, 4:9, pero yo me sé el 8. Si yo no me supiera el 8, le creía. Lea el 9 para que vea. Lea el 9 para que ustedes vean la diferencia.
para que ustedes vean la diferencia. Va a leer el 9. Dale, el 9 primero, Luis. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver si era el mismo del Antiguo Testamento o es otro día. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No era el mismo día de los judíos, es otro día. Por eso nosotros, ese otro día después del sábado es el domingo. Y por eso nosotros tenemos reposo el domingo. Guardamos el domingo. ¿Por qué Cristo entonces no resucitó el sábado? ¿Sabe por qué? Porque a un muerto lo guardó, porque es santo. Es cierto. ¿Por qué Cristo descansó el sábado en el sepulcro? Porque Cristo tenía que cumplir toda la ley. Pero dice la Biblia que cuando muere, ahí termina todo con la muerte. Cuando resucita, comienza el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 1. Cristo tenía que guardar el sábado. Por eso murió, guardó el sábado. Él era judío y la ley judía decía que tenía que guardar el sábado. Y él descansó el sábado y resucitó el domingo. Porque ya nos trae un nuevo día para descansar. Y Hebreos, Pablo que conoce de ley, Pablo viene a decir precisamente que con la muerte de Cristo ya muere el Antiguo Testamento y por eso descansa el sábado. Pero cuando Cristo resucita, comienza el Nuevo Testamento y entonces ya viene el domingo. Escúchenlo, Hebreos 7, 1 en adelante. Padre, ¿Romanos o Hebreos? ¿Romanos 7.1 o Hebreos? Romanos 7.1. De la Reina Valera. Ajá. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Conocen de ley. Estamos hablando de la gente que conoce de ley. Y está hablando Pablo, que era conocedor de la ley. Siga. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mientras que está vivo. Siga. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mientras éste vive. Siga. Pero si el marido muere, en este caso ya viene la muerte de Cristo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Después que muere, ya queda libre de la ley. Siga. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, si cuando Cristo estaba vivo, usted violaba el sábado, será llamada adúltera. Estaba pecando. Por eso Cristo se reunía en la sinagoga el sábado. Por eso los apóstoles antes de morir Cristo se reúnen en sábado. Pero después de resucitado, y le hago un reto públicamente, dame una cita, una. Que después de resucitado, los apóstoles se reúnen el domingo para darle culto al Señor. Una sola cita. Con eso usted me calla la boca. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. Dice que el domingo es el día de reposo. Ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. Dale. Punto por punto, hermanita. Punto por punto. Punto por punto. Si busca la verdad, oye la palabra de Dios, pero en orden. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ya somos libres. Después de la muerte de Cristo ya somos libres de esa ley. Siga. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya no es pecado. Siga. Así también ustedes. Así también ustedes, los católicos. Hermanos míos, han muerto a la ley. Han muerto a la ley. ¿Esa ley ya nosotros? No. ¿Han muerto a la ley? ¿Para qué? Ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Por eso tuvo que descansar el sábado. Para morir a la ley. Para que sean de otro. Para que sean del otro. ¿De quién? Del que resucitó. Ahí está. Cuando Cristo resucita, entonces ya somos de Cristo, ya no vamos a guardar el sábado, ahora vamos a guardar el domingo. Ahora sí le respondo a su pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia que los cristianos se reunían el domingo y guardaban el domingo como en el culto del Señor?
Se lo voy a mostrar, y esto es bueno que usted lo sepa. Y no solamente se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Cristo confirmó eso, aplaudió eso. San Juan capítulo 20, versículo, vamos con el 19. En Juan 21 dice que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la... Ahora, de la Reina Valera... Aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que cuando Cristo resucita, ya no va a haber una cita donde los discípulos de Cristo se reúnan el sábado. No lo hay. Y si estoy diciendo mentira, tápeme la boca, deme la cita y yo me callo la boca. Pero eso no existe. Donde se reúnan para el culto los cristianos. Pero yo le voy a mostrar que después que Cristo muere y resucita, tengo pruebas que se reúnen los cristianos y Cristo aprueba esa reunión de una manera muy especial. A ver, Juan 20, 19. El primer día de la semana. No queda duda, no era el séptimo día. El primer día de la semana, ¿qué es? Domingo, no queda duda. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Con Lupita. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Escúchenlo, y es bíblico. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Luis, me está leyendo el 21, yo le dije 20 y 19. El 20 y 19. Cuando la noche de aquel mismo día. De aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana. El primero de la semana, domingo. Escuchen, Lupita. Estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana, Luis? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Otra vez, ¿quiénes estaban reunidos el primer día de la semana? El primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos. Subráyenlo, otra vez. Donde los discípulos. Otra vez. Donde los discípulos. Los discípulos estaban reunidos. Se reunían el primer día de la semana a partir de la resurrección. Antes nunca. No hay una cita que antes se reunieran el domingo. Nunca. Siempre se reunían el sábado. Cuando Cristo resucita, no más Cristo resucita, se reúnen el domingo. Y vamos a ver si Cristo los regañó y les dijo tienen que ser el sábado. O si Cristo les aprobó. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Cerradas. Y vamos a ver si Cristo entra y los regaña o entra y los aconseja y los acompaña. Aprueba su reunión. Dale, a ver. Padre, curiosamente tenían miedo de los judíos que respetaban el sábado. Miedo de los judíos que respetaban el sábado, claro que sí. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. No les regañó, le dijo, paz, tranquilos, sí se pueden reunir el domingo. Sí pueden estar ahí y no solamente eso, yo los acompaño, aunque los adventistas los critiquen, no hay ningún problema, yo los acompaño a ustedes. Pero no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, otro domingo, capítulo 20, versículo 26, 8 días después, domingo. 8 días después. 8 días después, domingo, primer día de la semana. Estaban otra vez. Sus discípulos. Oh, los discípulos. No los judíos los sábados. Pero 8 días después. 8 días después. Los discípulos. Otra vez, sus discípulos. Observen que ya es costumbre. El primer domingo, desde que Jesús resucitó, el primer domingo, 8 días después, costumbre, domingo, siga. Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Estando la puerta cerrada. ¿Y qué les dijo de nuevo? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué les dijo? Y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Otra vez le dijo, tranquilos, serenos, está bien, yo estoy con ustedes en paz, no se preocupen. Ustedes le tienen miedo a los judíos porque ustedes se reúnen, ellos se reúnen el sábado y ustedes el domingo. No les tengan miedo, tengan paz, yo estoy con ustedes. Porque le tenían miedo a los judíos porque era prohibido reunirse el domingo, tenían que reunirse, era el sábado. Le tenían miedo a los judíos, por eso las puertas estaban cerradas, por miedo a los judíos, porque comienza un nuevo
comienza el cristianismo, comienza la nueva alianza y las puertas tenían que estar cerradas porque aquellos no lo iban a permitir, pero Jesucristo viene y los apoya. Y esto se hace costumbre, al punto que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 7, que los cristianos se reunían para la fracción del pan el domingo, Hechos 20, 7. El primer día de la semana. El primer día de la semana, no el sábado. Reunidos los discípulos. Otra vez, no los adventistas, ellos no se reúnen el sábado, en el domingo. Los cristianos, sí. El domingo, siga. Para partir el pan. Para el culto, para la fracción del pan. Otra cita, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Todos los domingos se reunían los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a oírlo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. A ver si los encontramos reunidos el sábado. Yo le estoy mostrando con la Biblia. Si no se lo mostrara con la Biblia, no me podría creer. Ya Ahora van. haga usted lo mismo, muéstreme con la Biblia donde diga que los discípulos se reunían el día sábado en el Nuevo Testamento. Yo le estoy mostrando más de 2 citas, usted muéstreme una. Ya van 6 citas. Déme la cita y le doy la oportunidad. De hermanita terminó. Ya van 6 citas, hermana, para su claridad y todos los adventistas para que recapaciten. Otra cita. 1 Corintios 16:2 de la Reina Valera. Cada primer día de la semana. ¿Escucharon? Otra vez. Cada primer día de la semana. Cada sábado, cada domingo. Ve que ya era costumbre. Cada domingo, cada domingo. Miren que se reunían los domingos. Pongan cuidado. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogía la ofrenda en los cristianos? ¿El sábado o el domingo? Imagínense, y si ellos no se reunían el domingo y se reunían el sábado y la ofrenda la recogían el domingo, ¿qué iban a recoger? Nada. Si ellos se reunían el sábado, entonces la ofrenda no se podía recoger el domingo, tenía que recogerse el sábado. Pero si recogen la ofrenda cada domingo, es que se reúnen los domingos. Pruebas tengo. Si supongamos que solo en el Antiguo Testamento es el sábado, ¿por qué en esos 2 pasajes está que deja el reposo sabático para el pueblo de Dios? La Virgen María guardaba el sábado también, los discípulos guardaban el sábado. Antes, sí, la Virgen María guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, pero debo aclararle que antes de morir Cristo, antes de Cristo resucitarse, guardó el sábado. Si usted me muestra una sola cita, no le pido 2, una, donde diga que la Virgen María guardó el sábado después que Cristo murió, o que un cristiano guardó el sábado después que Cristo murió, yo me callo la boca, usted tiene la verdad y no hay ningún problema. Dame una. No existe. ¿Quién dice eso? ¿Ustedes, los humanos de la tierra, o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia porque yo le he mostrado los capítulos. El Ya le domingo hemos es mostrado el 6 día citas. santo del Señor, dígame. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo llama Pablo al primer día de la semana? Juan, el primer día de la semana. Nunca, y usted ha de saber que para el pueblo judío, el día de descanso, ¿cómo se llamaba? Día sabático. El sabat, o día de descanso. Y es los cristianos, San Juan Evangelista, en Apocalipsis 1:10, cuando por primera vez llamó el día en que se reunían para el culto, para la oración, lo llamó domingo. El primero que pronunció la palabra domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. ¿Qué significa sábado? Día de descanso. ¿Quién fue el primero que nombró domingo? San Juan en Apocalipsis 1:10. Dale.
Yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, en oración, dándole culto a Dios, en espíritu. Siga. En el día del Señor. En el día del Señor. ¿Ese era el sábado? El sábado era día de descanso o sabbat. Pero día del Señor significa domingo, día del Señor. Y Juan dice que él estaba reunido allí el día del Señor. Ahora, simplemente vamos a mostrarle donde Colosenses capítulo 2, versículo. Y los idiomas anglosajones lo retoman desde la doctrina. Sunday, día del sol, y el Señor es el sol, la luz. Ajá. Vamos a ver. Colosenses 2:16. ¿Cómo Pablo le dice a los cristianos? Vamos a ver. Para que vea que Pablo dice que ya los cristianos el sábado ya no lo guardamos, pero que nos van a criticar. Bueno, cuidado. Por tanto, nadie les juzgue. Nadie le juzgue. En comida o en bebida. En comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta. O en cuanto a días de fiesta. Luna nueva. Luna nueva, y aquí Lupita. O días de reposo. O días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. Que nadie lo venga a criticar por cuestiones de comida o por cuestiones del día de reposo, día sábado. La Biblia entonces nos presenta que Dios deja un nuevo día, y ya no el que Josué le había dado al pueblo, que era el sabbat, sino otro día que Cristo nos viene a dejar, y eso para nosotros es el domingo. Van 8 o 9 citas. ¿Quiere decir algo más? Pues la verdad que para mí, yo no digo, no, el sábado no lo digo yo, no lo dicen los adventistas, no lo dicen los pastores, lo dice Cristo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está Lucas 4:16, está más que claro, Hebreos 4:9. Así que el sábado es el día del Señor, le gusta. Mire hermana, antes que se vaya. Al decir usted eso, la gente, el mundo entero la está escuchando. Y el mundo entero, y el día, escúcheme, el mundo entero la está escuchando. Mira, pero entonces le estoy dando una información. El mundo entero se está dando cuenta que usted, a pesar de que le leí que Cristo estaba hablando el sábado, pero en el Antiguo Testamento, usted no es capaz de aceptarlo y asimilarlo. A pesar de que le di la oportunidad de que me tapara la boca, que me diera una cita donde diga el Nuevo Testamento que hay que guardar el día sábado. Usted me buscó Hebreos 4:9 y yo le... Usted que dice el domingo van a guardar porque es santo, ese día terminé la creación. Dígame en qué parte del Nuevo Testamento dice. Cristo terminó la creación un viernes, el sábado, desde el principio el sábado existe hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya no, y ahí comienza el domingo, tiene razón, hasta el Nuevo Testamento. Y si usted quiere ver que es hasta el Nuevo Testamento y tiene el interés, se lo voy a mostrar. Lo quiero ver. Sí. Luis, ¿le puede dar la Biblia a ella? ¿Le puede dar la Biblia a ella? Que ella quiere leerlo. Mira, hermana, le voy a dar un dato. El mandamiento del sábado estaba en las 12, en los 10 mandamientos en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. A ver, hermana, escúcheme algo. Manita, escúcheme algo. Necesito que usted me afirme aquí o me niegue. Vamos a ver. Gente aquí. Gracias, Luisito, gracias. Mire, hermanita, yo estoy muy contento que usted venga a hablar aquí y venga a compartir.
Pero yo quisiera que entabláramos una conversación aquí entre nosotros. Hermana, ese mandamiento es un mandamiento de Dios que está en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Tablas de piedra. En esas tablas de piedra están los 10 mandamientos, y dentro de esos mandamientos que llegaban hasta Cristo está el de guardar el día sábado. Y usted misma va a leer que esos mandamientos que están dados en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí llegan hasta Cristo. ¿Usted cree que lo dice la Biblia o no cree que la dice la Biblia? Sí. ¿Usted lo cree entonces? Sí. ¿Y en esos mandamientos que estaban en la tabla de la ley estaba el día sábado? Sí. Entonces el sábado llega hasta Cristo. Sí. Aplauso para la hermana. Muy bien. Gracias, hermana. Así debe ser. Porque uno ante la palabra de Dios no puede negarse. No puede negarse. Y ciertamente que pueden haberle enseñado a ella otras cosas. Pero es bonito ver como una persona es capaz de aceptar que exista en la Biblia. Y yo se lo voy a mostrar de todas maneras, porque puede ser que otra persona que me esté escuchando diga, pero ¿por qué ella lo aceptó sin haberlo leído en la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos viene a mostrar que esos 10 mandamientos, donde está el sábado, grabado en tablas de piedra, dado en el monte Sinaí, por manos de Moisés al pueblo, llega hasta Cristo. Pero que hay algunos, los judíos y los adventistas, que no son capaces de quitarse el velo y mirar que eso ya pasó y que nosotros estamos viviendo en un Nuevo Testamento. Vamos a oírlo. Repítame el versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Porque esto lo tienen que escuchar los adventistas del mundo entero. Del 3, del 5 en adelante. 3, 5 en adelante. No que seamos competentes por nosotros mismos para que pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Primera afirmación, esto no es invento de Pablo, ¿esto viene de quién? De Dios. No es invento de la Iglesia Católica, es invento de Dios. Siga. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Los judíos eran ministros de un antiguo pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto hay nuevas leyes. Y esas leyes que se le dieron a Moisés en tabla de piedra, que son los 10 mandamientos, llegan hasta Cristo. Escúchenlo. Somos ministros de un nuevo pacto. Siga. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más, el espíritu vivifica. La letra fue dado escrito, letra. Y ahora el Nuevo Testamento no es de letra, no es de escritos, es del espíritu. Siga. Y si el ministro de muerte ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo llama a los 10 mandamientos que estaban escritos en piedra? Otra vez, niña, repítalo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras. ¿Cómo llama a los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Ministerio de muerte, eso que los adventistas guardan y los judíos. Ministerio de muerte, grabados en tablas de piedra. Siga. Fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés causa. Fue de gloria, fue pasado, fue de gloria, Antiguo Testamento, que los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés. Y mire que se refiere al monte Sinaí. Estén pendientes para que vean. De su rostro, la cual había de perecer. Otra vez, repita eso. De su rostro, la cual había de perecer. ¿La cual debía de qué? Perecer.
llegar hasta el Nuevo Testamento. Ahí perecen los 10 mandamientos. Siga. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Si aquello fue de gloria y eso que era de muerte en tablas de piedra, ¿cuánto más gloria tendrá el ministerio del Espíritu, ese que nosotros los cristianos tenemos? Siga. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Ministerio de qué? Los 10 mandamientos, ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ministerio de gloria fue pasado. Siga. Porque aún lo que fue glorioso no es aquí. Despacio, niña, despacio, por favor. Porque aún lo que no fue glorioso. A ver, otra vez, niña. Necesitamos que usted se dé cuenta que eso ya pasó. Necesitamos eso. Dale, otra vez. Porque aún lo que fue glorioso. Fue glorioso. Fue glorioso. Ahora vamos a ver si ahora es glorioso. Otra vez. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Ya no es glorioso. Para el pueblo de Israel fue glorioso. Para los cristianos ya no. Siga. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahora lo comparamos con el Nuevo Testamento y es una gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria. Lo que perece llegó hasta Cristo, pero gloria tuvo pasado para el pueblo de Israel. Mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece para nosotros. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Teniendo tal esperanza, tenemos esa esperanza, andamos con firmeza. Siga. Y no como Moisés. Y no como Moisés. Que ponía un velo sobre su rostro. Que ponía un velo sobre su rostro. Pongan la lupa, ¿para qué? Pongan cuidado, ¿para qué? ¿Para qué se ponía un velo sobre su rostro? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Un velo para que los hijos de Israel no se dieran cuenta que eso tenía que perecer, que tenía que llegar hasta Cristo, y los adventistas tampoco se dieran cuenta. Es un velo que se les puso. Siga. Pero el entendimiento de aquellos se embotó. Pero el entendimiento de los judíos se les embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto. Porque hasta el día de hoy, cuando los adventistas o los judíos leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, donde dice que hay que guardar el sábado, les queda del mismo velo. Les queda el mismo velo. Escuche lo que viene. No descubierto, el cual por Cristo es quitado. No descubierto, tienen un velo que les embota el entendimiento, pero cuando ella ve que está escrito en el Nuevo Testamento y que ya Cristo resucitado con él se quita el velo, entonces ya deja a un lado la doctrina judía, que es la que toman los adventistas. Sigue. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se lee el Antiguo Testamento, por eso los adventistas leen el Antiguo Testamento, se aferran al Antiguo Testamento, porque mientras que se lee a Moisés, un velo les tapa, no son capaces de ver. Necesita un Padre Toro que se lo muestre con capítulos y versículos. Y a mí me alegra, y yo felicito a la hermana, porque ella no es fácil, hermanos, no es fácil. Después que le hayan dado una doctrina tantos años y venga alguien y le muestre otra cosa, hermanos, no es fácil. Tiene que tener mucha valentía y tiene que tener mucha fe y tiene que tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Por eso yo felicito a la hermana. Y es un gran ejemplo.
Porque observen con cuánta humildad, con cuánta sencillez, ella está leyendo la palabra y la asimila y va mirando y se va interrogando. Aquí está escrito. Pero la inteligencia de ella es, explíquemelo, muéstremelo en la Biblia. Hay que ser inteligente. Eso es una persona inteligente. La persona terca dice, a mí me enseñaron esto, aunque usted me lo muestre en la Biblia, yo no lo creo. Pero ella es inteligente y dice, muéstremelo en la Biblia. ¿Quiere pruebas? Entonces ella se abre a escuchar otra versión de lo que le han enseñado. Ella se abre a mirar, oye, ¿por qué en la Iglesia Católica enseñan estas cosas? Por algo será, por algo será. Yo tuve, perdónenme, ahorita seguimos, yo tuve la oportunidad de hablar con el formador de los adventistas del Táchira, de Venezuela. Déjeme decirle, el hermano Asdrúbal. Hermano Asdrúbal, yo sé que vas a llegar a ver este video donde estés. Y debo decirle, hermanos, que yo he debatido con muchos pastores. Pero mi respeto para Asdrúbal. De entre todos los pastores que yo he debatido durante 19 años, me siento dichoso de haber encontrado un hombre conocedor de las Escrituras como Asdrúbal. Y era adventista. Asdrúbal dio unas clases magistral que yo mismo me quedé saboreando cómo este hombre gustaba las Escrituras, pero todo del Antiguo Testamento. Y lo hacía, expuso, porque él iba, yo daba enseñanzas de Biblia, y él llegó, y él se metió, a mí nunca un protestante se me oculta muy a la buena, y él se metió más de un mes recibiendo la enseñanza bíblica, y yo no descubrí que era pastor protestante, yo no lo descubrí. Pero el día en que yo toqué, el día domingo, después que yo me fui, él explotó. Y se paró en la puerta y le decía a todo el mundo que yo lo había engañado. Fue alguien corriendo y me dijo, me regresé. Y le dije, ¿es verdad lo que usted está diciendo? Dijo, sí. Yo soy pastor, formador de los adventistas del Táchira. Y le dije, ¿usted podría dar la clase el próximo viernes? Dijo, sí. Le dije, prepárese el día sábado, convenza a toda la gente, pues convénzalo. Prepárese. El hombre fue y me dio una clase magistral, bella, y me dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes vuelve a dar la clase, eran 2 horas. Dio clase magistral y dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes da otra vez. Le llegaron con el chisme al otro padre, que yo estaba en la parroquia, que todos se iban a meter adventistas. Y el padre me llamó y me dijo, padre, la gente está asustada, ese pastor sabe muchísimo y lo va a confundir a usted. Y les dije, a ver un momentico, ¿sabe qué? Si yo no supiera lo que estoy haciendo y no conociera la doctrina de la iglesia, yo ya me hubiese metido a protestante. Digo, entonces siga. Después llegamos y fue un debate. Y él me dijo, me dio 10 puntos. Y me dijo, yo quiero que usted me tumbe estos 10 puntos. Y si usted no me los tumba, usted es un mentiroso. Ya había dado clases magistral tan bonitas y yo le dije, se la tumbo una por una. Y fui tumbándosela. La primera, cosita bíblica, pácata, 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 pácata. Y cuando me tocó a mí, ya le tumbé todas. Cuando se la tumbé todas, él pidió permiso en público. Permiso para hacer una llamada a mis maestros. ¿Cómo no? Llamó a 5 maestros. Aló, primero uno por uno. Maestro, estoy debatiendo con un cura. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hace el cura? Una cita bíblica, una sola me pide el cura, donde diga en el Nuevo Testamento que hay que guardar el domingo y no el sábado y no el domingo. Dame una. No, ya le di esa y me la tumbó. Nada, ya me di esa y me la tumbó. No, gracias. Llamó a 5 y le digo lo mismo. Porque yo le dije, solo una pregunta le doy. Yo quiero meterme adventista. Dame un capítulo y un versículo donde nos mande a guardar el sábado del día. En el Nuevo Testamento los discípulos lo guardaban. Muéstremelo. Como no pudo, agarró el micrófono y le dijo al público, un público grande, un pueblo que se había reunido para ver el debate. Público presente, no tengo respuesta. Esto no quiere decir que el cura tenga la verdad. Esto quiere decir que yo no conozco la respuesta.
y que las citas que me ha dado el cura me han dejado tapado, porque yo no busco defender una doctrina, yo busco la verdad. Y yo no puedo oponerme a lo que está escrito, porque yo lo ponía a leer a él. Yo no puedo oponerme a lo que está escrito. Pido perdón, pero no tengo respuesta para el cura. Me siento a escuchar al cura y lo que él diga, pues está en la Biblia, y esto yo nunca había visto un cura que le predicara con Biblia. Pero una cosa sí hago: